Buenas noches, seguidores de YouTube. Me complace saludarlos y además expresarle mi sentimiento de pesar por los actos de terrorismo realizados hoy en Colombia, en Antioquia y en Cali, pues fueron derribados un helicóptero y hubo una explosión en Cali, todo lo cual dejó muertos. Lamentable, esa no es la patria que queremos nosotros. Eh, en todo caso, al iniciar este programa, quisiera recordarles que deben suscribirse, hacer comentarios eh, y darles el YouTube y darles like, perdón, darles like, el like para pues que le expresen si les agrada o no y hacer los comentarios. Por cierto que recibí bastantes comentarios respecto al pasado programa, un poco candente, y le agradezco a las personas que se expresaron sus puntos de vista dando argumentos, porque hay que dar argumentos, no simplemente limitarse a decir que no gusta el tema o que eso es mentira sin dar ningún argumento. Bueno, cada cual responde según su preparación, pero es bueno dar argumentos al criticar, ¿no? Al comentar también. Bueno, encantado de la audiencia yo. El tema para hoy, más que todo, es relativo a lo que puede hacer una enemistad. Parece un tema no histórico, pero comienzo por decirle lo siguiente. En este mes de agosto, pues, surgió el problema con el Perú, con la intervención del presidente de la República, lo cual fue criticado hasta por los mismos, algunos colombianos que consideraban que todo debe hacerse por medios pacíficos, por medios diplomáticos, mm, lo cual generó algunos puntos de vista interesantes. Mm, yo lo que expuse está escrito en libros, como La guerra con el Perú, de un escritor colombiano, Donadío. Y además aquí hay varios libros sobre ello que se pueden consultar. Inclusive la ex canciller María Ángela Holguín, en el periódico El Tiempo del día lunes pasado, ella ya escribió sobre el problema exactamente a lo que yo he hecho sobre el TAWIT y sobre el tratado que se celebró entre Colombia y Perú, Salomón Lozano, en el gobierno de Leguía, lo de Sánchez Cerro, que fue asesinado, la entrevista de Benavides y López Pumarejo, la guerra allá en el sur del país, el combate de Tarapacá y la circunstancia, o mejor, la regla de que la parte más profunda del río Amazonas va a determinar de qué lado quedan ciertas las islas y otros fenómenos. Eh, Era el tal web que ha determinado ello. Eso no es mentira, eso es verdad. Pero hoy tengo otro tema. Eh, Colombia tiene un problema muy delicado, o lo ha tenido, y es el problema de las fronteras. Uno de ellos muy grave es la frontera con Panamá. A los colombianos que nos gusta la historia nos duele que Colombia hubiera perdido a Panamá para 1900 y del siglo XIX sobre todo. Colombia era ambicionada por el istmo de Panamá. Grandes potencias esperaban abrir un camino que comunicara el Caribe con el Pacífico para evitar esa caminata pues larga y andar rápido y con los barcos pasando por ahí, por un canal. Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos querían disputarse ello. Y eso en la época hasta de Bolívar y más adelante, en el gobierno de Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano Mosquera, por esa época se firmó un tratado en 1846, por medio del cual los Estados Unidos le garantizaban a Colombia la neutralidad en el canal de Panamá, o sea que iban a proteger a Colombia de cualquier potencia que intentara penetrar allí. Y además garantizaban también la soberanía y la propiedad de ese del istmo pues, y del canal si se hacía en favor de Colombia. O sea, iban a ser pues los garantes de que Colombia tendría siempre el canal.
el istmo para el canal era un queso demasiado grande. Y como dijo el poeta, gobiernos dignos y timoratos, donde haya quesos, no pongáis gatos. El gato se come el queso. Bueno, avanzado el siglo XIX, por allá en 1870, Colombia y Estados Unidos buscaron hacer un tratado, pero no se llevó a cabo por las exigencias que hacía Estados Unidos. Y entonces Colombia, porque tenemos que sintetizar, Colombia decidió llevar a cabo la construcción de canal tan importante porque evitaba esa vuelta por Sudamérica ya, por el estrecho de Magallanes, peligroso, lejano, etcétera. Y, y entonces celebraron un tratado con franceses, con una compañía francesa que dirigía prácticamente Ferdinando Lesseps, que había construido el canal del Suez, se había cubierto de gloria, haciendo pues huecos, hoyos, y hizo el famoso canal de Suez, que luego Egipto recuperó. Miren ustedes que eso era de poder de los ingleses, y Egipto, Abdel Nasser, lo recuperó. Ejemplo para Colombia. Bueno, sea ello lo que fuere, se firmó un contrato con una compañía francesa que buscó 600 millones de francos, y eso hubo un entusiasmo en Francia tan grande que esa suma de dinero se dobló. Entonces vinieron los franceses e iniciaron la obra, cavando inmensos huecos. Había sátiras que presentaban al Lesseps como un enterrador con esos grandes huecos. Esa compañía se quebró. Y para 1899 estaba quebrada prácticamente. Eso había comenzado en 1882 los trabajos. Estaba quebrada. Y se cometió un gravísimo error por parte de Colombia. En el gobierno del doctor Manuel Antonio San Clemente, ¿qué fue lo que se decidió? Prorrogar ese contrato en forma absurda. O sea que seguía la compañía francesa con derechos, sin decir que estaba quebrada. Había habido unos acontecimientos históricos en esa época. El señor Miguel Antonio Caro, que había gobernado el país 6 años en reemplazo de Núñez, no pudo seguir de presidente porque entró pues no podía hacerlo, tenía un impedimento. Y entonces él decidió seguir gobernando a través de dos personas, dos ancianos, Manuel Antonio San Clemente Bugueño y el José Manuel Marroquín, santafereño, Bogotá, muy santafereño. Él pensaba, se deduce, este par de ancianos, ambos eran de partido conservador diferente, los grupos. Había históricos y nacionalistas. Marroquín 74, el doctor San Clemente pasaba con los 82 años ya. Y la gente decía, eran los históricos y los nacionalistas. La gente decía que esos candidatos eran prehistóricos. Bueno, lo cierto es que fueron elegidos estos señores. Presidente Manuel Antonio San Clemente, hombre de Buga, muy digno, un gran magistrado, hombre de Estado, bastante conservador y un poco rígido en sus puntos de vista, pero era un hombre sin tacha, personal sin tacha, como tampoco era sin tacha Miguel Antonio Caro en su vida privada. Una cosa es la vida privada, otra cosa es la vida pública a veces. Y fueron nombrados presidentes, pero San Clemente, que estaba aquí en Buga, creo que en el Ingenio Pichichí, por ahí por Pichichí, tiene un colegio como que era, pues decidió no ir a Bogotá, ese era más o menos el convenio, y que gobernara Marroquín como vicepresidente, el hombre más inecto según algunos, por su pusilanimidad, por su falta de fuerza, de vigor para afrontar los problemas. Él era un literato que había hecho unas obras, el Moro, la historia de un caballo, también Blas, Blas Gil, y además la famosa poema La perrilla. Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera, y él que nunca esperó ser gobernante de Colombia, vea, se vio nombrado. Parece que en esa época primaba mucho la gramática española, una vuelta a España, y gramático era Caro, gramático era también Marroquín. Parece que entre ellos hubo alguna diferencia. En esa época se peleaba por un gerundio, por un infinitivo, por un verbo, y parece que ya ellos se han como separado un poco.
se encargó de la presidencia del señor Marroquín. Y cosa bien rara. En esa época de tanto conservatismo, él presentó un proyecto para atraer a los liberales y volver a la democracia, decía, en esta forma, que había que purificar las elecciones porque había mucho fraude, la prensa libre, que muchos magistrados y otros funcionarios no fueran cambiados de territorio y dar garantías, pues, en la posibilidad de que también llegaran los liberales al poder. El general Rafael Uribe, guerrerista, dijo que con esa propuesta se había firmado la paz y un grupo grande de liberales salió en Bogotá después de las guerras civiles, donde el vicepresidente pues a agradecerle, y también conservadores, los históricos que estaban cerca de los liberales. Bueno, el señor Caro, que era muy intransigente, no le gustó eso y decidió llamar a San Clemente, que estaba aquí en Buga. San Clemente se va, y en Tula le mandó una carta a Caro y llegó a asumir la presidencia. Los históricos en la Cámara lo boicotearon. Y entonces él se vio obligado a que lo posesionara la Corte Suprema de Justicia, o sea, no lo posesionó el Congreso, como les parece. Tenía pues su resistencia. Pero al poco tiempo se enfermó, él le parece que sufría el corazón u otra enfermedad, y tuvo que abandonar el Santa Fe de Bogotá, a Bogotá, perdón, y se fue para Napoima, luego a Atena y luego a otra ciudad, donde allí lo amarraron y falleció. A Villeta, ahí falleció, en Villeta, ya preso. Entonces los ministros gobernaban, había ahí un ministro que le decían el pájaro carpintero, y ahí tenían un sello del presidente pues, para firmar y todo, y los históricos que eran enemigos de los nacionalistas, que eran los de Caro, la división conservadora, decidió dar el golpe de Estado, apoyados en el ministro de Defensa Casabianca y un militar que fue allá a Villeta, donde estaba el pobre anciano, y lo redujo a prisión, hasta lo maltrataron. Pero qué viejo tan guapo, a pesar de sus defectos, muchas veces de memoria, ese señor se negó a renunciar, nunca renunció. Lo van a llevar para Guaduas y lo devolvieron, ahí se quedó, pero nunca le renunció, ni reconoció nunca al que encargaron de la presidencia. ¿A quién le encargaron los revoltosos o los del golpe de Estado? Pues al vicepresidente, al señor José Manuel Marroquín. Y Caro decía que ese era un gobierno marroquinesco, pues en la burla ahí, y que lo habían hecho más que todos ciertos conservadorcitos. Cintica azul y proceder villano, de mocitos educados en convento, de iniquidad perfectos instrumentos, atormentando inmaculado anciano. O sea, el anciano era pues el señor San Clemente. Eh, pero raro, otra cosa rara en él, pues, que no tenía como mucha seguridad. Había estallado la guerra civil por la conducta de San Clemente y la conducta liberal. Y de hacer la guerra porque no hacían las reformas. San Clemente dijo que no se pueden hacer las reformas que preconizaba el señor Marroquín, porque eso hay que hacerlo para después. Y entonces se prendió la guerra civil que duró 3 años, la guerra de los 1000 días. Bueno, el gobierno colombiano, en vista de que no marchaba la compañía francesa, eh, pensó lo siguiente: Estados Unidos quería construir el canal y lo había decidido hacerlo por Nicaragua, la actual Nicaragua, porque allá hay un gran golfo, un gran lago, y entonces era buena la vía. Aparecieron unas fotos que mostraban que Nicaragua tenía problemas como de volcanes. Dicen que Colombia fue el que la regó. Y en Estados Unidos ya hubo resistencia, pues saben que eso estaban metidos los bancos. Ahí no es el presidente, no es el interés económico de Wall Street, todas las cuestiones. Y, y entonces Estados Unidos, ¿qué decidió? Estados Unidos tal vez pensó en Colombia. Y en Colombia se nombró a Carlos Martínez Silva ministro de Relaciones en Estados Unidos, que entró en contacto con los Estados Unidos, que vio las propuestas y informó al gobierno, pero al fin renunció. No le gustaron la forma en que Estados Unidos quería las cosas. Y se nombró a José Vicente Concha, que más tarde es presidente de Colombia. Concha estaba allá y venía negociando cuando renunció también. ¿Y por qué renunció? Porque a raíz de la guerra civil que había entre Colombia de colombianos, de los mismos colombianos, liberales contra conservadores, Estados Unidos, pretextando eso sin razón,
metió su flota, sus barcos allí cerca de Panamá y tomó posición allí en Colón, no sé por qué, si la guerra era civil entre colombianos, no era que venía Inglaterra a apoderarse de Panamá, ni Rusia, ni Alemania. Y eso entonces Concha, conservador, con gran sentido patriótico, dijo, no, yo no, aquí no, yo no le firmo ningún tratado y renunció. Bueno, ¿qué problema? ¿Qué problema? Entonces, recuerden, Caro estaba bravo con Marroquín. Hizo traer a San Clemente a la presidencia. Golpe de Estado San Clemente y se monta Marroquín. Bueno, tengan en cuenta ese detalle. Caro Marroquín. En todo caso, ¿qué pasó allí después de eso? El señor Marroquín no hizo ninguna paz. Sin embargo, debido al problema con Estados Unidos, tanto la revolución liberal, las guerrillas liberales, siempre digo aquí en Colombia guerrilla, y el gobierno conservador decidieron hacer la paz e hicieron la paz después de 3 años de guerra que arruinaron al país. Fue algo sumamente grave. Pero entonces, en vista del peligro de Estados Unidos, hicieron la paz y la firmaron, una paz hasta muy honrosa, por cierto, la que se hizo. Bueno, y decidieron entonces entrar en negocio con los Estados Unidos. Enviaron al señor Tomás Herrán, el doctor Tomás Herrán, hijo de un presidente, de Pedro Alcántara Herrán. Y ese presidente se entendió allá en Estados Unidos con John Hay, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos, hombre habilísimo para los negocios, encima del cual estaba Theodore Roosevelt, que más tarde era una frase apocalíptica más adelante. Bueno, redactaron el tratado, ellos lo convinieron pues los dos embajadores o plenipotenciarios y saben en Colombia que los tratados una vez que lo firman los que están autorizados para firmarlo, los embajadores o plenipotenciarios, hay que enviarlo al Senado de la República para su aprobación. Y después del Senado de la República hay una diligencia que se llama canje de ratificaciones. Aunque lo apruebe el Senado o el Congreso, digámoslo así, se requiere una diligencia posterior en que hay intercambio de ese mismo tratado entre los embajadores y entonces queda aprobado y entra a regir. Bueno, entonces se hizo el tratado en Rangel. El tratado en Rangel, en resumen, establecía lo siguiente. Estados Unidos construiría el canal, luego para Colombia, y lo tendría en su poder un periodo de 99 años, aunque había una cláusula brava, que si Estados Unidos quería seguir allí, tenía la prevalencia. Pero bueno, el problema era de futuro. Entonces, ¿y qué pasaba con el territorio? En donde se construía el canal, en la línea del canal, a ambos lados, 5 kilómetros, tendría Estados Unidos la soberanía y la jurisdicción para lo que allí aconteciera entre americanos, extranjeros, etcétera. Y pues los colombianos pues estaban aparte en su justicia. Ese problema era un problema de soberanía, ¿no? Soberanía, bueno, ese era un punto que hay que tener en cuenta grave. Colombia recibiría, una vez que hubiera el canje de ratificaciones, 10 millones de dólares. Y al noveno día después, perdón, 9 años después, recibiría anualmente $250.000. Bueno, ese era lo básico y lo fundamental ahí. El problema pues que más saltaba a la vista era el problema de la soberanía, el dominio que iba a tener Estados Unidos allí en el canal. Bueno, en Colombia ya se hablaba de eso, ya había algunas reticencias, etcétera, y entonces de Estados Unidos se mandó el contrato a Bogotá, lo recibió el presidente. El presidente únicamente lo que hace es pasarlo al Senado, él no tiene que firmar nada, porque lo que va a decidir es el Senado de la República. Bueno, eso lo anticipo. Pero en el Senado de la República, y debido también a algunas manifestaciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Beaupré, había reticencias en algunos senadores. Bueno, algunas reticencias.
Y se decidió que el 12 de agosto de 1903, por eso esto lo hago porque esto se dio en agosto, se definiría si se aprobaba o no el tratado celebrado, que era Hey, Hey, Erram, ¿no? Bueno, en ese punto no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, bueno. Eh, entonces, entonces lo recibió Marroquín, que era presidente, y en nota que no firmó, lo mandó al Congreso. No tenía necesidad de más. Pero allí un señor soberbio, orador extraordinario, latinista, exposición máxima del Partido Conservador, hombre fuertes tendencias autoritarias. Él había aprobado, estaba de acuerdo con Maximiliano, emperador de México, que el gran Benito Juárez lo derrotó y lo fusiló y lo acabó a ese absurdo emperador francés. El señor Caro, antes de que iniciara la sesión, presentó un proyecto bastante raro, en que de entrada estaba prácticamente vetando el tratado, ¿no? Recomiendo a los que les gustan los temas históricos esta obra de Eduardo Lemaitre, Panamá y su separación de Colombia. Y allí él tiene un capítulo dedicado al pupitrazo. Caro dijo que eso no se podía afirmar, que eso violaba la soberanía colombiana y que había por ahí rumores pues, de que amenazas para que eso se cumpliera. Y en el proyecto de ley presentado antes de que la sesión prácticamente se iniciara, tenía este punto: decreta, artículo primero, no se aprueba la preinserta convención. El señor Caro salió con el cuento de que eso no era contrato sino una convención, hombre, cuando era un contrato firmado. Y hizo también otras objeciones. La primera objeción, eran sesiones extraordinarias. ¿Que por qué sesiones extraordinarias? Sí, porque si no había ordinarias no podía haber extraordinarias. Ven ustedes lo absurdo de eso y la forma pues de vetar eso. Y que ese contrato no se podía, en todo caso, firmar, y porque contradecía las leyes colombianas, la soberanía del país. Era un contrato bastante duro, y efectivamente lo era fuerte. Bueno, pero ese punto podía tener cabida, etcétera. Sucede que el embajador de Colombia se dio cuenta de que iban a negar ese tratado el 12 de agosto de 1903 e hizo por ahí unas declaraciones muy fuertes. Entre ellas al hijo, esa la supo el hijo de Marroquín, Lorenzo Marroquín, en el sentido de que el tratado se aprueba como está, o los amigos de Colombia van a lamentar mucho lo que el Congreso pues, de Estados Unidos puede ordenar respecto de Colombia, pues por los cales pues, los marinas y los barcos, como ocurre ahora en Venezuela, más o menos parecido así. Eso dijo eso. Y en el momento en que se discutía allá, porque había algunos senadores que estaban de acuerdo de que hiciera el tratado, y el ministro de Relaciones Exteriores se llamaba Luis Carlos Rico, un hombre brillante que defendió el tratado. Era necesario hacerlo, señores. Nosotros ya estamos metidos en esto. Esas cosas se pueden arreglar en el futuro. Vean que Colombia se comprometió. Estados Unidos, que iba a hacerlo por Nicaragua, renunció por hacerlo por Colombia. Y expuso esos argumentos. Y más brillante aún, Antonio José Uribe, un joven brillante que rebatió los argumentos de Caro y habló. Y él hablando no se dio cuenta de que Caro se había salido. Y cuando a la hora se metió nuevamente Caro allá a la sesión, y entonces le dijo Uribe: oiga, usted no me ha oído mis argumentos para rebatírmelos. Dijo: no, yo no necesito oírlo a usted. ¿Cómo que no necesita oírme? No, yo sé cómo habla usted, y lo sé porque yo ya lo vi caminar. O sea, usted camina, usted habla como camina. Eso no parece que fuera un argumento grande. Y continuó hiriendo a Uribe, al que llamaban tío huevo después por tanta sátira. Y alguien le gritó a Caro desde allá: soberbio. Está en este libro todo eso. Soberbio. Y Caro dijo: no, pecado de ángeles, cosas ridículas pues ahí. En todo caso,
Rico y Uribe, uno lee aquí y queda uno convencido que tenía razón, había que aprobarlo, pero allí hubo un problema. El señor Lorenzo Marroquín, hijo del presidente Marroquín, me olvidé de decirles que Caro decía que Marroquín no había firmado la nota y que no había firmado el tratado. Cuando el presidente firma los tratados, hombre, eso lo firman los embajadores y no tiene por qué firmarlo el presidente. Marroquín aconsejó que se aprobara el tratado, que se aprobara. Eso me faltó decirlo. Recomendó apruebes el tratado. De mí dirán que perjudiqué a Colombia en dos formas. Si digo que no lo aprueben, van a decir Colombia no tuvo canal porque yo dije que no. Y si digo que lo aprueben, dirán que yo hice perder soberanía a Colombia. Pero yo recomiendo, dijo Marroquín, apruébenlo, apruébenlo. Dijo Marroquín, el presidente encargado, pues era un dictador prácticamente allí, que lo han llevado en golpe de Estado. Caro se opuso, como ya acabamos de ver, y vino las alegaciones, y Lorenzo Marroquín, hijo del presidente Marroquín, dicen que tenía algunas ambiciones económicas, que subiera más la plata de tal cosa, comentó de que el presidente, que el embajador de Estados Unidos había hecho tal cosa, parece que leyó lo que decían ahí, de las amenazas, de que había que hacer el tratado tal como se había dicho. ¿Cómo les parece a ustedes? Y entonces los señores senadores de Colombia sometí a votación el 12 de agosto de 1903 el tratado. Los senadores presentes negaron el tratado. Dice aquí en esta obra, la larga tirada del canciller cayó no obstante en el vacío. El canciller era Luis Carlos Rico, ministro. El acta de la sesión consigna con laconismo, o sea, brevedad tajante, el final de aquel drama. Comillas, cerrada la discusión, dice, fue negado el proyecto en votación nominal, hombre por hombre, pedida por los honorables senadores Pérez y Soto y Ospina, Pedronel Ospina, que fue presidente después, por unanimidad de 24 votos negativos, que fueron los de fulanos de tales, podemos hasta nombrarlos: Angulo, Arango, Campo, Caro, que fue presidente, Gerlain, Gerlain, que ha figurado ahora con una cierta dama, Gómez Restrepo, González Valencia, que fue presidente, González Jiménez, López Márquez, Marroquín, Mesa de Narváez, Ospina, Pacheco, Pérez y Soto, Quintero Calderón, Rivas, Grup, Rodríguez, Saavedra, Tobar, Uribe, Vélez y Zárate. A las 6:15 de la tarde, el señor presidente levantó la sesión. El único senador que no estaba presente era don José Domingo de Ovaldía. Se había fugado pretextando enfermedad en el momento mismo de la votación. Ovaldía era panameño. Se sabía que estaba contra la aprobación del tratado porque él estaba interesado en la separación de Panamá. Y sin embargo, Marroquín lo nombró gobernador allá de Panamá, que era una provincia de Colombia, que se había pegado a Colombia por la admiración de los que dominaban a Colombia por Bolívar. Entonces Panamá se pegó a Colombia. Panamá no era de Colombia, se pagó y se formó el estado de Panamá, que varias veces intentó separarse hasta el final, pues que se separó. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes? Ovaldía estaba ya, ahora sí, se fue para Panamá, muy tranquilo. Guillermo Valencia dijo que iba a acusar al presidente encargado de traición a la patria por haber nombrado a ese señor que era enemigo prácticamente del tratado. Bueno, ¿cómo le parece? Se negó el tratado. Golpe duro para Colombia. Tal vez no se pensó qué sería y por unanimidad de 24 votos, eran 25, pero uno se ausentó. Bueno, entonces, después del problema, pues vinieron las amenazas de Estados Unidos, ya había las amenazas de Estados Unidos, etcétera. Y el pueblo panameño, pues, quería era la separación de Panamá. Estados Unidos, pues, estaba por debajo de cuerda alentando ello. Allá había un señor Amador, Manuel Amador Guerrero, que era un panameño importante, que se fue a Estados Unidos a buscar
a buscar de que se procediera a separar a Panamá, que Estados Unidos contribuyera. En esas vueltas arribaba a Panamá dos generales, Juan Beto Bar y Ramón Amaya, con 500 hombres, suficientes para dominar a Panamá. Y llegan a Panamá, a Colón, y ¿cómo les parece que se van a montar en el tren con sus 500 hombres? Y allí los infantes de marina y los detienen y dejan los soldados ahí. Y se van este por de hombres a Panamá, se van allá a Panamá. Y allá lo recibe el gobernador Ovaldía y con un señor Esteban Huertas, que era un boyacense traidor, que iba con Ovaldía. Y luego que por la tarde, después de pasar revista a la tropa, Amaya y Tobar se sientan con Ovaldía. Y entonces este señor Esteban Huertas, militar allá, colombiano, le ordena a un muchacho, Marco Antonio Salazar, que era capitán, vaya con a esos civiles que están allá y enciérrelos. Y lo encerraron hasta Ovaldía, pero era una pantomima. Ovaldía quedó libre, claro, y amarraron a estos generales. Y el pueblo panameño se amotinó, gritó, intentó Colombia volver allá con un barco, no pudo. Los Estados Unidos lo impidieron y entonces se proclamó la independencia de Panamá. Bueno, ese punto es muy interesante de elucidar, y aquí tengo algo con que voy a terminar. Es un boletín de historia y antigüedades de la Academia de Historia, publicado en 1980. Y lo que me interesa ahí publicar es lo siguiente: ¿por qué se perdió a Panamá? Todos decimos por la ambición de Estados Unidos. Tengan en cuenta que, además, ni Caro ni Marroquín conocían el mar e iban a decidir sobre el canal de Panamá. Así hemos sido el rato en los colombianos. Caro, yo pensaba que apenas había ido hasta Zipaquirá. No, es que fue hasta Villa de Leyva. Bueno, anduvo algo. Y Marroquín, apenas fue a una finca allá en el Tolima. Los hombres claves no conocían el mar. Bueno, y viene la anécdota con que voy a terminar. Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez. Oiga bien, Laureano Gómez, el personaje que fue el político conservador que dominó su partido desde 1930, que derrotó a los liberales en 1945, porque Ospina Pérez llegó al poder en el 46, que fue figura dominante en el gobierno del doctor Ospina Pérez, aunque luego, a raíz del 9 de abril, disgustaron. Tal vez no tengo tiempo para contar esa anécdota. Disgustaron, pero Ospina Pérez lo protegió pues, cuando fue elegido solo presidente en 1950. Pero a él le dio golpe de Estado Rojas Pinilla. Laureano Gómez es uno de los hombres más influyentes. Más tarde, los jefes Lleras Camargo y Laureano Gómez harán el Frente Nacional y parcialmente se volverá a la democracia con únicamente liberales y conservadores, pero por ahí aparecieron las guerrillas. Bueno, Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez. Voy a leer una parte ya para terminar. Dice este autor, Dangond, Jorge Dangond, que él leyó una biografía inédita de Laureano Gómez, que tiene un texto supremamente importante. ¿Cómo le parece que ya Laureano, en su apogeo, llegan y le preguntan cuál era el personaje que más admiró él? Y dijo Laureano textualmente. El señor Caro responde Laureano así, comillas, le profesaba grande admiración. ¿A quién? Al señor Caro y a Miguel Antonio Caro. Iba a verlo desde las barras del Senado porque la suya era una personalidad de patriota romano, por su carácter, su inteligencia, su cultura, su pulcritud. Se paseaba por el recinto del Senado mientras hablaba y desplegaba en la mano como una bandera un gran pañuelo rabo de gallo que portaba en el bolsillo del saco. Era un espectáculo fascinante. ¡Qué voz y qué elocuencia! Y aquí viene el final. Pero en estos días he estado estudiando muy a fondo a Caro. El ídolo se me cayó del pedestal. Oiga bien lo que dijo Laureano. El ídolo se me cayó del pedestal. Encontré que se opuso al tratado de Rangel por, esta es la palabra clave, animadversión, o sea, odio, a Marroquín. Esa conducta nos causó un daño irreparable
iba a escribir sobre él, pero me desilusioné y ahora no escribo nada. Palabra de Laureano Gómez. O sea que una enemistad, según Laureano, fue lo que hundió el tratado Errán-Hey. Qué duro para los colombianos. Cuando aquí a ese señor lo han elevado alto y en los libros que leo, uno que tengo por ahí de enseñanza muchas veces, se habla del muy digno Senado de 1903. Se dejaron dominar de Caro, no comprendieron la gravedad. Caro había dicho que Estados Unidos no iba a ser una gran nación, que no podía compararse con las europeas. Todo eso está en este famoso artículo de Jorge Dangond en una revista, para aquellos que dicen que uno no lee historia o que no se fundamenta, como me fundamenté con el caso del Perú. Lean el libro la guerra con el Perú de Danío, donde está ahí lo relativo a la Casa Arana, lo relativo al Tratado Salomón Lozano, ahí saqué todos los datos. También a la toma de Leticia en 1932 y lo que siguió en Río de Janeiro, en la Sociedad de Naciones, y el final, pues, que se le reconoció a Colombia sus derechos y salvamos todo lo que va del Putumayo a Caquetá. De modo que si alguien, pues, en realidad entra en duda en esto, bien puede atacar, puede decir lo que quiera, sobre todo fundándose, porque cada cual, pues, hace sus obras conforme es y es rebatiendo. Pero aquí está esta revista. Vamos a ver, aquí. Boletín de Historia de Antigüedades. Es de 1980. Es tomo 67. 1980, de la Academia de Historia. Ahí está lo que le acabo de leer, para si alguno quiere allí. Vuelvo y le repito que bueno que no olviden suscribirse. También darle like, o sea, decir si les gusta o no les gusta, y entonces hacer los comentarios. Yo los comentarios los recibo bien, las críticas, pero este tema de historia había que contarlo, ya que nadie lo ha contado hasta ahora.